Hola, hola. Bienvenidos a Diálogos entre Alquimistas. Estamos esperando a que se conecte hoy Marcela Heath, con la que vamos a hablar sobre el desarrollo de la intuición y la alta sensibilidad. Vamos a ver si ahorita se conecta Marcela. Mientras tanto, ¿cómo están? Hace tiempo que no teníamos un Diálogos entre Alquimistas. Hola Emily, hola Jero. ¿Quién más anda por ahí? Arturo, ya te vi. Israel. Bienvenidos a Diálogos entre Alquimistas. Hola Jackie, bienvenida. Platíquenme cómo han estado, que hace mucho que no tenemos un Diálogos entre Alquimistas y estoy muy contenta de retomar hoy, sobre todo con este tema. Hola Luz, bienvenida. Hola Janita, hola Arturo, qué gusto verte por aquí. Y vamos a esperar a ver a Marcela Heath y bueno, muy contenta hola Jackie, de iniciar este ciclo de diálogos entre alquimistas nuevo. Hola Ana Paulina, bienvenida, sobre todo ya que ya está el curso de alta sensibilidad en línea, entonces ya cada vez más gente puede tener acceso a la información y entonces involucrarse en estos lives y en todo lo que tenga que ver con mi trabajo y aportarme en la investigación de alta sensibilidad. Sofi Pegaso, bienvenida. ¿Qué habrá pasado con Marcela? Tú, Luz, que andas por ahí, ¿me podrás ayudar a ver qué pasó con Marcela? Porque no la veo. Vamos a buscarla, a ver si está por aquí, Marcela. Marcela. Pues aquí está Marcela. A ver si se nos une. Y bueno, les platicaba que ya está el curso en línea de diálogos entre alquimistas de alta sensibilidad para que puedan ver la información, ver qué es la alta sensibilidad. Por aquí está Ana Paulina, que creo que ya lo vio. Si alguien más ya lo ha visto y quiere compartir aquí en los comentarios lo que ha visto, puede ser. Hola René, bienvenida. Porque a través de este curso pueden captar muy bien qué es la alta sensibilidad a nivel del sistema nervioso. Hola, hola, Sofi. Ok, ya te tienes que ir. Saludos, lo pueden ver luego grabado. A través de este curso van a poder ver cómo funciona el sistema nervioso altamente sensible, cuáles son las características en niños y adultos, qué es lo que genera ciertas reacciones y ciertas estrategias. Y una vez al mes, el jueves último de cada mes, nos estamos reuniendo de 7 a 9 las personas que ya vieron el curso, que ya lo tomaron, para hacer un círculo de intercambio, de plática, en el que podamos, ahí está ya Marcela, mira, ahí está, aquí está Marcela, a ver, ya se está uniendo, para que tengamos un círculo de encuentro en el que haya preguntas y respuestas, pero también haya un intercambio, porque yo soy la experta en investigación en alta sensibilidad, pero también es muy importante lo que otras personas altamente sensibles puedan aportar, que les ha funcionado en el camino, así que a todos los personas altamente sensibles o que tengan a alguien altamente sensible que esté por aquí, los invito a que se unan. Primero sí es importante que tomen el curso para poder tener ya la información básica y todos podamos partir de ahí y en vez de irnos a lo teórico, podernos ir a lo más experiencial. Aquí está Ana Paulina que comenta que ella que está muy contenta con el contenido del curso y la clase del mes muy enriquecedora. Ahí estuvo Ana Paulina y nos enriqueció muchísimo también con su experiencia. Y creo que es lo que más enriquece al final, ¿no? Poder escuchar las experiencias de otros, poder compartir la propia experiencia y darnos cuenta que lo que nosotros vivimos le ayudó a otro en base a una información teórica de investigación que nos comprueba que la alta sensibilidad es un rasgo que comparte el 20% mínimo, yo creo, de la población, si no es que más, pero bueno, hasta ahora está estudiado que el 20%. Luz, ¿qué habrá pasado con Marcela? Porque sigue sin unirse. ¿Alguno de ustedes siente que es altamente sensible? ¿Alguno de los que nos están escuchando, aparte de Ana Paulina, que ya está aquí? Porque sí, hoy les va a gustar mucho el live, ya que Marcela es una experta en todos los temas, en lo que es el desarrollo de la intuición. Y vamos a platicar un poquito qué es lo que es para ella la intuición, cómo podamos darnos cuenta cuando la intuición nos avisa y por qué ella, al conocer la alta sensibilidad, se dio cuenta que algo de su intuición también podía venir de ahí, ¿no? Que está intentando conectarse. Ok, vamos a esperar. La intuición es como información que a veces nos da el cuerpo, que no viene de algo racional, que no viene de algo que hayamos aprendido, pero que sabemos esto va por aquí o esto puede llegar a suceder. Y las personas altamente sensibles con este sistema, con estos filtros más abiertos, tanto externos
como internos, lo que les sucede, es que de pronto tienen cierta información, no saben si usarla o no. A ver, ¿por qué? Porque tienen como muy desarrollado, entonces perciben más, pero a veces perciben cosas que no necesariamente van a pasar por lo racional, sino que se van a quedar en el cuerpo como información que tiene que ver, como dice, van a ver cómo lo describe Marcela, como estos sentidos internos. Entonces, estos sentidos internos nos avisan de algo, igual que los sentidos externos, ¿no? Nos avisan lo que estoy viendo, lo que estoy oliendo, me avisan lo que hay de comer, lo que me está tocando, la piel me avisa del frío. Bueno, la intuición nos avisa de algo que puede suceder, de algo de lo que necesitamos cuidar, pero hay que saber muy bien identificarlo. Y sí es muy probable, como les decía, que en las personas altamente sensibles haya, aquí está, mucha intuición por estos filtros más abiertos, hacen que haya más información. Marcela, aquí, ver solicitud, aquí está. Ya está aquí Marcela. A ver si se conecta. Bienvenida, Monse. Ya te vi por aquí. Hola, Marcela. No estoy escuchando. ¿No me escuchas nada? No, yo no te escucho, pero cuando le quito el micrófono ya se escucha. Espera que le voy a... Sí, le vas Ya a sí. tener que quitar el micrófono. Ah, espera. No sé por qué no lo podía con el micrófono. ¿Por qué no? Si A mí siempre... me pasa lo mismo. Con el micrófono que uso para si grabo algo, cuando es en vivo no lo puedo usar. Ah, qué Pero vaina. bueno, bienvenida, Marcela, qué gusto que estés aquí. Hola, Ahora, y gracias por invitarme con tu audiencia. Me encantan los temas que trabajas y me gusta mucho cómo explicas todo y cómo llegas a las personas con los temas de psicología, la parte de ciencia que tanto nos cuesta a veces trabajo a los que estamos en el mundo intuitivo. pero yo estoy segura que siempre hay un puente que se puede tender, ¿no? Entre ambos. Y por eso me parece muy importante hoy tu aportación, porque como sabes, un tema que me apasiona mucho es la alta sensibilidad, ¿no? Ya lo platicamos, Marcela me invitó ya fueron como 3 semanas, que hicimos un podcast que pueden encontrar en su perfil y en mi perfil, ¿no? Sobre alta sensibilidad, y en el que, Marcela, en ese momento como que nos compartiste que te estabas descubriendo con varios rasgos de los que yo describía de la alta sensibilidad, y que yo escuchando tu material me di cuenta que efectivamente, y que mucho de esta intuición, ¿no? De la que tú hablas tanto, tiene también que ver como con estos filtros más abiertos de los que hablábamos, y que te dan cierta información, pero que hay que saber cómo procesar, que hay que saber comprender, y que hay que tener como un autocuidado para estar como en este contacto interno constantemente, para poder saber pues qué es y en qué nos puede ayudar como guía de vida, ¿verdad? Sí, sobre todo cuando hablé contigo me di cuenta que como siempre estamos pensando es como desde la parte más mental de explicar qué es lo que sucede dentro de nosotros, las personas tienden o a ser muy racionales o completamente hacia el otro lado. Entonces ese punto medio es difícil de encontrar y como yo he pasado, por ejemplo, desde la parte muy racional a la parte muy sensitiva, sí me pude identificar con algunos de los rasgos y sobre todo me parece muy lindo porque la manera como lo explicas es que no hay dicotomía y no hay por qué separar una parte con la otra. Es muy rico buscar la ciencia y obviamente hay muchas personas que en este momento lo están haciendo porque como se sabe, la ciencia no siempre va al mismo ritmo o tan rápido como las historias o los conocimientos ancestrales que vienen de Oriente, que llevan milenios, 5.000 años o más, que ya se conocen en cuanto a la intuición, pero que en este momento ya se están equiparando con la física cuántica y con otro tipo como me explicaste tú, de partes de la psicología que ya están tratando todo este tipo de cosas relacionadas con la intuición. Y se le está dando un valor. Yo creo que el puente entre Oriente y Occidente puede enriquecer mucho, ¿no? Si sabemos también tomarlo con cuidado, no querer ni racionalizar todo, ¿no? Ni a todo lo racional, quitarle lo racional y llevarlo hacia la parte más intuitiva, sino realmente decir es un complemento, ¿no? O sea, nos podemos complementar en el mundo en pro del desarrollo. Y Marcela, me encantaría que bueno, les platicaras un poquito de tu historia en este tema del desarrollo de la intuición, y cuál es para ti, después de que nosotros platicamos, la percepción que tienes de cómo una persona altamente sensible puede desarrollar esta intuición o puede
aventajarse de esta intuición y la relación que tú encontraste entre alta sensibilidad e intuición? Gracias por lo del abrebocas, porque esto va a ser un cambio total, porque venir de un lado y llegar al otro, que es la intuición y que siempre lo miramos como la parte tan, como le dicen aquí en Estados Unidos, tan woo-woo, sí, fue un cambio muy distinto. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando estaba en la adolescencia, pasaron ciertas cosas que al mismo tiempo yo creo que era en los 80, yo estaba yendo a al high school, al colegio, y al mismo tiempo iba al Instituto de Bellas Artes. Entonces yo creo que la unión del arte con el espíritu tan abierto que tiene un adolescente, lo lleva a uno a tener experiencias que uno cree que otros están teniendo. Pero cuando uno empieza a conversar con las otras personas, sus amigos, los compañeros, todo esto, uno se da cuenta que yo soy un poquito rara. Entonces yo mejor esto no lo digo ni lo comento, porque esta es la edad en la que uno quiere pertenecer, ¿cierto? Entonces eso hizo que yo empezara a darme cuenta que tenía, por ejemplo, muy pocas veces experiencias de desdoblamiento o experiencias, por ejemplo, de sueños premonitorios o experiencias de yo saber desde muy pequeña. Esta historia la cuento mucho, que mi hermana me dice, yo le cojo a mi hermana a la mano y le digo, mira, es que si mi papá se muere, mi papá se casa con esta señora. Y mi hermana me dice, si ella se quedó callada y después me llama al lado y me dice, ella es 4 años más mayor que yo, y me dice, ¿y tú cómo sabes eso? ¿Viste algo? ¿Viste algo? Y yo, no, eso yo lo sé. Y ella dice que yo era una pulga de unos 8 años a 10 años. Entonces, todo ese tipo de cosas empiezan a pasar, y sobre todo algo que me marcó mucho fue la muerte de un amigo que yo la soñé el día anterior. Y efectivamente fue asesinado, y así con el tipo de cosas que yo vi en el sueño, así sucedió. Entonces, esto ya me asustó demasiado y yo dije, no, yo ya no quiero nada de esto. Además que el arte y de esto no se puede vivir, ¿cierto? Entonces, completamente cambié y dije, yo me voy a meter a hacer la carrera ya, otra cosa mucho más racional, después de haber intentado diseño de modas y me encantaba, pero yo dije, no, ya. Entonces, todo esto se cerró y permaneció dormido por muchos años hasta que cambié de país, hace más de 20 años, y todavía seguía insistiendo en la parte racional, pero la intuición. ¿Qué te fuiste a estudiar, Marcela? ¿Hacia qué cambiaste? Yo cambié de diseño de modas a administración de empresas en Colombia, y luego me vine acá a estudiar inglés y me quedé acá. Entonces empecé a trabajar en el mundo corporativo. Entonces fueron casi una década de, bueno, máster en marketing, pero aparte de esto, una época de puros números, porque imagínate, Mariana, trabajaba en investigación de mercados, Mm. pura estadística y mucha, pero estaba detrás la parte del consumidor, la parte psicológica, la parte de saber qué es lo que quiere la gente, que busque. Yo me acuerdo que yo muchas veces leía las tablas que nos tocaban y yo muchas veces medio miraba números y yo decía, yo ya sé esto qué quiere decir. Me parece muy valioso que aportes eso, porque a veces me dicen, no, bueno, pero entonces la gente altamente sensible nada más se puede dedicar al arte o a... No. O sea, un ingeniero, pues altamente, detrás de, siempre hay personas con las que te tienes que relacionar y siempre, o sea, no define, no es un estereotipo de personalidad, sino que te da la capacidad de percibir ciertas cosas que a lo mejor te hacen entender mejor al consumidor, o realmente los números, todo lo que es los números y la filosofía y la música están súper relacionados, porque todo tiene que ver con cierto orden que se puede percibir a través de la intuición. Entonces, me parece muy importante que digas, bueno, con esta alta sensibilidad pude explorar varios ámbitos, ¿no? Y algo que dices que es muy importante, sí, sí se puede hacer. Que me gustara era otra cosa, no era que me encantara, pero era muy buena para ello. Es más, hasta el día de hoy yo le puedo decir a mi esposo, yo hubiera sido súper exitosa en finanzas, pero nunca me llamó la atención, pero hubiera podido ser muy exitosa en finanzas, pero eso no era lo que yo quería hacer. Entonces ya empieza entonces la parte de altamente sensible, y cuando tú lo expliques acerca de estos filtros que nosotros tenemos, que están mucho más desarrollados y que no tenemos idea, pero que con eso comenzamos el mundo y a vivir nuestras experiencias. Entonces ya nos damos cuenta que simplemente es un proceso de conocimiento que tenemos que llevar a cabo con nosotros mismos, pero que mientras más nos demoremos,
para vivir esas experiencias que nos hacen salir de la parte normal, entre comillas, donde todo el mundo nos dice que tenemos que encajar. Entonces yo creo que se va a volver el camino un poquito más difícil, sobre todo porque las personas que son altamente sensibles, al menos esto es pura opinión, eso es empírica, mi opinión, es lo que yo he visto a través de los programas por ejemplo, cómo desarrollar tu intuición. Tiendo a traer muchas personas que son muy del lado izquierdo, abogados o psicólogos. ¿Por qué? Porque quieren, sienten y tienen esa parte, pero saben que como han ido a la universidad y como han estudiado tanto, ingenieros, que dicen, no, es que esto no me puede estar pasando, ¿qué tengo que hacer? Y ya se dan cuenta que sí, que esas dos partes se pueden compaginar muy bien y que no hay ningún problema y que de verdad lo podemos vivir de una manera muy buena sabiendo que esos filtros están abiertos y que lo bonito es que uno los puede identificar. Porque te cuento, Mariana, que yo estoy convencida de que esos filtros son no, nada más y nada menos que la apertura de los sentidos internos, que es simplemente lo que lleva el alma dentro y con lo que viene para empezar a experimentar esta nueva vida. Y de pronto ya esto sí va a ser un poquito más extraño, sobre todo en tu área de psicoterapia y psicología, porque ya me estoy hablando de lo que, por ejemplo, pasa cuando un espíritu encarna, y no sé si tu audiencia resuena con lo de la encarnación, pero cuando viene acá a vivir una experiencia humana y se da cuenta que tiene ciertas herramientas con las que puede empezar en vez de sentirse deficiente o con problemas, resulta que son en este momento ventajas y oportunidades que uno puede utilizar para vivir una vida mejor. Oye, Marcela, y platícanos un poquito, ¿cómo fue que tú te diste el permiso de pasar de estar metida en este mundo corporativo, en la ciudad más, ¿no? De más finanzas del mundo como Nueva York, a decir, bueno, voy a dar el salto hacia otra cosa que me resuena más a mí, ¿no? Yo creo que a todos nos da miedo y lo que yo me he dado cuenta de esto, hoy precisamente estaba preparando el podcast, estaba hablando, voy a hablar porque no lo he terminado de hacer, precisamente de lo que venimos a experimentar acá cuando llegamos a esta tierra, a este mundo. Y es que nos mueven dos cosas, o es mucha parte el miedo o el amor o el miedo. Y de estas dos uno puede derivar muchísimas otras gamas de emociones que uno empieza a sentir. Para darme ese permiso, yo tuve que darme mucho contra el mundo, contra las paredes, porque como era tan buena para ello, como era tan buena en mercadeo, como era tan buena para el mundo corporativo, como me iba tan bien económicamente, entonces no había esa necesidad de cambiar hasta que todos los días se sentía que, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces esa pregunta llega a ser tan fuerte a un momento de tu vida que tú ya no la puedes ignorar. Y está el confort de, por ejemplo, saber que, bueno, ya me he matado mucho, entonces ya que puedo explorar, entonces uno empieza a darse el permiso de explorar. Y es porque ya, en cierto punto, después creo yo de haber vivido ciertas experiencias, uno empieza a decir, ¿qué es lo que me falta si ya lo tengo todo? Y Pero hay entonces una sensación de falta, tenías una sensación de falta. puede ser una sensación de falta o una sensación de que me muero de la gana de este tema que me encanta o de esto siempre me ha llamado la atención. Entonces tú me veías a mí, por ejemplo, con lo que se llamaban las tabs, las tabulaciones y las cosas que no era que me mataran, pero entonces al lado también tenía que, por ejemplo, iba a Amazon y pedía un libro y el libro era de Connie Méndez, por ejemplo, que es pura metafísica, metafísica 4 en 1 o cosas de este estilo. Entonces terminaba dejando lo que tenía que leer, que era por ejemplo para la universidad, y me terminaba leyendo el otro libro encantada. Entonces, esas todas son señales de que el alma ya está pidiendo otras cosas y que precisamente es con lo que se vino a expresar. Entonces, el alma le va diciendo a uno por dónde se tiene que meter. Lo que pasa es que uno tiene que escuchar y tiene que dejar de lado ese miedo, porque ese miedo es el que no lo ¿El deja miedo uno. a qué dirías? A qué crees que es el miedo? Ese miedo yo creo que es a experimentar cosas nuevas que no conocemos y a las que no tenemos idea de cómo vamos a responder. Entonces, cuando la Y parte, por diríamos, ejemplo, económica, yo pensaría también que lo que nos sucede es que a veces desde muy chicos, por ciertas cosas, empezamos a creer que todas las
señales tienen que venir de lo que se aprueba de afuera, de lo que necesitamos o es bueno para nosotros. Y a veces dejamos de escuchar internamente que tenemos una voz interna que también sabe, que es sabia, ¿no? Como que creemos que estamos vacíos y que necesitamos aprender todo de afuera para adentro. Y bueno, al menos yo mucho de lo que trabajo en mi espacio terapéutico con mis pacientes es que aprendan a escuchar la voz interna, porque hay una sabiduría innata, que es la que traemos de adentro y nos puede ayudar también a movernos afuera. O sea, ni todo para, como decíamos, ¿no? O sea, se puede combinar. El problema es que creo que, sobre todo en Occidente, y por eso es bueno que nos estemos complementando con Oriente, ¿no? De alguna manera algo pasa en los medios educativos y demás que se sobreentiende esto. Recibe información, llénate, porque eso es lo que te vas a decir qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres y cómo vivir. Y se pierde el equilibrio entre escucharlo de afuera y escucharlo de adentro. Y creo que lo que tú estás diciendo ahorita es, lo que me sucedió es cuando puedo empezarme a escuchar adentro y decir, a ver, si esto de afuera me dice que soy exitosa porque cumplo con cierto patrón de la mujer financiera, pero algo adentro de mí me dice que no estoy al 100, ¿no? ¿Puede ser eso lo que te sucedió? Sí, definitivamente es esa voz interna que tú la llamas, tenemos esa voz interna y yo definitivamente le pongo el nombre de que es intuición y para mí la intuición es la voz del alma. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Entonces, es precisamente eso mismo que tú estás diciendo. Lo que pasa es que, como dices tú, estamos tan condicionados que eso nos escucha muy bien ante el mundo, ante todos estos parámetros que nos han dicho que son exitosos y que estamos bien. Yo creo que es en el momento adentro y a darnos cuenta de cómo nos sentimos y cómo estamos viviendo cada día porque estamos observando nuestro alrededor y no solo la parte externa, sino por dentro cómo estamos, que nos vamos dando ese permiso. Pero para darse ese permiso uno tiene que tener, por ejemplo, yo me he dado cuenta que cuando uno se da el permiso más joven, es porque son personas que tienen una capacidad de resiliencia y una capacidad de creer en ellas mismas que no es común. Por ejemplo, yo lo veo en clases que hay personas que tienen 70 años y se meten a la clase de intuición. Lo que estas personas logran. Qué maravilla. Increíble comparativamente a las personas que se están metiendo y apenas se están dando el permiso. Y si lo estoy haciendo bien, estoy siguiendo bien el parámetro, y la señora de 70 años ya está con el péndulo moviendo diciendo, no, yo ya me averigüé cuál había sido mi vida pasada, qué había pasado aquí, qué estaba sintiendo, de dónde estaba llegando esto, ¿cómo es posible? Es la sabiduría de los años que le permite a uno decir, ya no más, yo me doy permiso de ser quien soy y quien quiero ser, y me vale 5. ¿Qué va a decir el vecino, el primo, el abuelo? Porque yo me quiero sentir bien y quiero aflorar esto que tengo dentro de mí. Entonces, fíjate, qué importante porque lo que estás diciendo es, no hay límite de edad, ¿no? O sea, la gente a veces cree, pues ya, ¿no? O sea, ya tienes 70. No, o sea, siempre es tiempo de descubrir, oye, había algo siempre me hizo ruido adentro y cuando me atreví a escucharlo me di cuenta que me da muchísima información sobre lo que quiero y sobre lo que me hace sentir pleno, lo que me hace sentir en armonía. Yo siento que es cuando te sientes, porque a veces la gente cree que es una experiencia eufórica y no necesariamente, ¿no? Es una experiencia en la que te sientes, está en armonía tu vida con como que te sientes en armonía, ¿no? Entre tu vida y lo que haces. Y creo que no es un estado permanente, siempre va a haber conflictos en la vida, pero se puede vivir desde un lugar de mucha más armonía entre lo que se actúa afuera y lo que se siente dentro. Y me parece muy importante también decir que no, a veces creemos que hacen falta experiencias extáticas o ciertos lugares o ciertos para lograr eso y en realidad no se hace falta tanta cosa, es más bien un ejercicio de un compromiso con uno mismo. ¿Qué dirías tú al respecto, Marcela? Definitivamente es un compromiso. Hay 3 cosas que a mí me parecen muy importantes y que las personas que están acá, si quieren aprender un poco más de la intuición de la manera como lo estamos viendo en la comunidad de alquimia personal, es primero, tienes que aprender a autoobservarte. Porque la autoobservación es el primer paso para uno entender qué me gusta, qué no me gusta y qué siento. Y no es autoobservarte a partir de una cantidad de chulitos y de cosas que uno tiene que rellenar. Esa autoobservación es a partir de qué estoy sintiendo,
y qué me está diciendo estoy experimentando en este momento. Quiere decir, me gusta, no me gusta, me siento bien, no me siento bien. Lo segundo es entender, por ejemplo, que cuando vivo esa experiencia y no me doy permiso, entonces no voy a poder saber de qué me estoy perdiendo. Si estoy perdiéndome una oportunidad de cambiar, una oportunidad de estar bien. Y me he dado cuenta a partir de la experiencia que estamos viviendo muchas personas que ponerte en una situación de poco confort es precisamente una de las mejores cosas que puedes hacer porque es ahí donde vas a aprender, o es ahí donde te vas a dar cuenta del tesoro escondido, o es ahí donde te vas a mirar y vas a decir, ¡ah! Pero ¿cómo no me había dado cuenta si llevo años tratando de querer hacer esto, pero me daba cosa y no quería, o no sé qué? Por ejemplo, como tenía en estos días una persona que me decía, no me atrevía a salir del closet. ¿Cómo así que del closet? Sí, pues siempre mantenía los libros escondidos de lo que me gustaba leer, de lo que me gustaba hacer, que todo era intuitivo, todo eso, pero ella es ingeniera. Y mi familia ahora me decidí salir del closet y saqué unas tarjetas y unas cosas y empecé. Pues me fue tan bien que todos me decían, me hicieron fila otra vez las sobrinas que son las más jóvenes, me decían, vuélveme a leer, bueno, ¿me haces otra por favor? Entonces, todo ese tipo de cosas ayudan. Y la tercera sería volver a darnos la oportunidad de redireccionar el alma o el espíritu si la experiencia no fue la mejor. Pero uno entender qué fue lo que sacó de ahí. Entonces mira que es como una mezcla de una mente racional, pero dejándose sentir. No Que es fíjate solo... que algo que te escuché yo decir y que me pareció muy importante es que a veces la gente dice, ¿cómo sé lo que siento? Y creo que algo que yo uso, bueno, que yo uso mucho, que es parte de mi trabajo y que lo oigo que tú también, es el cuerpo, ¿no? O sea, las sensaciones del cuerpo no engañan, ¿no? Totalmente. Y te La voy a... memoria de la vida, la memoria la traemos en el cuerpo y es a través del cuerpo como podemos, ¿no? Usar, llegar a esta autoobservación y este autoconocimiento. Ay, ahí te voy a preguntar entonces yo a ti, ¿qué es lo que tú crees entonces que cómo así que la memoria la traemos en el cuerpo? ¿A qué te refieres, Mariana? En que traemos, en que pues nosotros nacemos con cierta información en el inconsciente, creo que lo platicamos, ¿no? La vez pasada, ¿no? Sí, pero Y esto me entonces, encanta. y aparte, vamos acumulando a lo largo de nuestra vida recuerdos que se van a esa memoria implícita o inconsciente porque no nos necesitamos día a día o porque no son cosas que realmente les pusimos atención, sino que entraron, como dices tú, de manera como subliminal, ¿no? Porque no fueron segundos. Y entonces todo eso se imprime como momentos, como experiencias que tiene que ver con sensaciones en el cuerpo. Entonces es a través a veces de esas sensaciones que podemos recordar algo, que podemos adquirir algo de información, porque está ahí, o sea, no somos está en nuestro cuerpo y en las experiencias se graban, todo nos genera reacciones físicas. Entonces, esas reacciones, yo luego les digo a mis pacientes, pero le dije, es que esto se consteló en ti. Me dicen, ¿cómo que se consteló? Le digo, o sea, imagínate que en el momento en que te sucedió, te dio una punzada en la cabeza y se te hundió el estómago. Y de pronto sientes esa punzada en la cabeza y ese dolor de estómago. Y es ahí cuando puedes recordar y decir, esto es, por esto me estoy sintiendo de esta manera o esto me da esta información. O sea, se hicieron los mismos sensaciones, la energía se acomodó de la misma manera en el cuerpo, ¿no? Entonces, y así es como podemos recordar. Ahora, creo que me encantaría para podernos meter a quienes son altamente sensibles y están como viendo el programa con eso, ¿qué relación encuentras tú entre esta intuición y la alta sensibilidad y cómo quienes se saben altamente sensibles pueden ir acudiendo más a su intuición para poder para poder traer mejores cosas a su vida? Definitivamente, las personas que son altamente sensibles tienen esa capacidad como a flor de piel. Es que yo me he dado cuenta precisamente porque hasta tú y yo platicábamos de las experiencias que hay en casa, pero no sé si tú la tienes, pero yo me doy cuenta que acá en casa o que yo la tenía desde pequeña. Entonces, lo que pasa es que no le enseñan a uno a diferenciar o a saber que uno es una persona altamente sensible. Ahora tú lo estás trabajando, pero en esa época a uno no le decían nada. No le decían, ya empezó a llorar y cálmese, pues que usted llora por todo. Pero eso son señales de una persona altamente sensible. Entonces, cuando tú reconoces esas señales, ya sabes que te puedes mirar desde los lentes de una persona Ay, altamente sensible y que en su mayoría tú vas a ver que estas personas tienen
un sentido interno más desarrollado. ¿De qué estoy hablando? De la capacidad de recibir imágenes, de la capacidad de tener una voz interna o un oído interno más desarrollado, de la capacidad de sentir gustos, sabores, cosas que no están, obviamente porque alguien está haciendo chocolate aquí y tú estás sintiendo el olor de chocolate, o porque alguien está sintiendo algo en el cuerpo y dice, es que yo sé, pero no me preguntes cómo, pero yo ya sé que eso es así. Y de esto podemos tener experiencias muchísimas. Entonces, ¿te acuerdas que platicábamos, y lo explico muy bien en el curso, viene la imagen, como en las personas altamente sensibles hay unos filtros más abiertos entre inconsciente y consciente, y lo que tú siempre defines es, hay información que no pasa por la parte racional y que simple y sencillamente se va para allá, ¿no? Al tener estos filtros abiertos. Y esta información, las personas altamente sensibles la pueden estar como de pronto les regresa. ¿Y por qué? Porque me vino esta imagen. Y puede ser algo que como están tan abiertos los filtros, no pasó por proceso racional y simplemente se acumuló, y como están tan abiertos los filtros, entra mucha información, pero también de pronto fluye mucha información del inconsciente al consciente. Entonces por eso de pronto hay toda esta sobrecarga de que dicen, ¿por qué tengo esto? ¿Por qué tengo estos sueños tan intensos? ¿No? Claro. Y otra cosa que es importante ahí es que, bueno, yo dentro de la psicología lo que he visto es que se reconoce, por ejemplo, las personas que tienen sensibilidad visual, pero en cuanto a la intuición. Pero no he escuchado mucho, de pronto tú sabes, y yo no lo sé, de lo que es, por ejemplo, el sentido del gusto, la clarigustancia, o las otras sensaciones o los otros sentidos internos que están mucho más desarrollados y que se refieren directamente a la intuición, pero generalmente hablamos desde esta parte visual, porque obviamente el oído humano y a través de la retina se recibe mucho más información de la que normalmente es nuestra mente consciente capaz de organizar y de tener conciencia de ella, entonces pasa, como dices tú, a esa parte inconsciente y nosotros simplemente la observamos y después cuando necesitamos, ya sabemos eso, pero no sabíamos ni cómo. Es por eso, en parte, pero entonces, ¿cómo podemos explicar los otros sentidos? Esa es la parte que yo no me he encontrado como que hay una respuesta muy física, muy organizada, hasta que encontré, por ejemplo, parte de la física cuántica, que entonces ya nos estaba diciendo que existe ese campo punto cero, que es lo que muchos en el misticismo o en otras partes de Oriente llamaban el Akash, y que se relaciona también como estas personas que son altamente sensibles, porque yo te cuento, yo conozco personas que no son altamente sensibles. Nos paramos en un espacio y yo puedo sentir un cambio de temperatura y sentir que ahí hay algo. Y la otra persona es que, ay, qué vientecito, si es que lo sienten. Entonces, hay cosas que para una persona altamente sensible las puede captar y las puede ver mucho más. Y no es que se va a venir aquí una persona a pararse a decirle algo que ya no está en este plano. No siempre es así, pero sí es algo que se comunica directamente porque esos filtros de los que tú hablas están mucho más abiertos. Entonces esa sería para mí como esa combinación con las personas altamente sensibles. ¿Y cómo lo empiezan a desarrollar estas personas que saben que son así? Una de las cosas más importantes es cuidar su espacio en el que están ellas metidas. Por ejemplo, en este momento tú puedes oír que hay sirenas y cosas. Yo estaba hablando hoy con la niña que me ayuda y le decía, estoy así porque ya no resisto más, porque es altamente sensible, entonces ya llevo una década aquí y yo estoy que no aguanto más. Entonces, las personas que son altamente sensibles y que tienen identificado esa capacidad intuitiva, tienen que resguardarse y cuidarse. ¿Cómo? Empezándose a unir más a la naturaleza para que esa parte intuitiva se haga mucho más o esté mucho más disponible para ellas. Esa sería una cosa. Primero, el ambiente no puede ser caótico porque no podemos, se vuelve tan fuerte que se genera desorden y uno no sabe porque hay tanta información y uno no la puede filtrar, entonces hay como quien dice un cortocircuito y uno muchas veces no puede recibir la información. La segunda sería unirse a la naturaleza mucho más, mucho más. Y eso es lo que yo llamo enraizamiento. Ese enraizamiento, yo me más oír hablar del enraizamiento mucho porque es lo que me ha ayudado a mí en parte a mantenerme en contacto con la madre tierra a pesar de que vivo en la selva de cemento. Y lo tercero es a partir de la autoobservación empezar a hacer ejercicios intuitivos. Esa autoobservación te va a llevar a que tú te des cuenta
cuál es el sentido que tienes más desarrollado, sobre todo porque o te molesta o porque sabes que por ahí estás recibiendo información. Entonces no es extraño que una persona, por ejemplo, que no resiste ruido, se tiene que resguardar los oídos, sea una persona que de pronto escuche, pon atención ahí, cuando va caminando y dice, ¿de dónde le llegó esto? Es algo intuitivo que puede llegar porque esta persona tiene esa capacidad de escuchar o de oído mucho más desarrollada, como las personas que son artistas. Son personas que ven cosas en su tercer ojo o en su parte de acá. Cuando uno va, por ejemplo, a una regresión y la persona es un pintor o una persona es arquitecto, entonces, ¿qué pasa? Esta persona ve la imagen y la película, como me sucedió a mí, que yo dije, pero esto me lo imaginé o qué fue esto, es que yo no entendía, yo sí me lo estoy imaginando. Entonces ya uno empieza a darse cuenta que no, que esa es la manera como ese sentido que está más desarrollado, que es muy extraño porque a la hora de la verdad los ojitos son lo que más me cuesta a mí, pero a la hora de la verdad es el arte lo que más me gusta, es el pintar, todo esto, el visualizar, la belleza, todo esto, más que por ejemplo la música. Entonces a mí no me extraña Ajá. que... Y es lo que esto, a través de la autoobservación pueden descubrir dónde está eso que les va a hacer sentir esto que decíamos, como esta resonancia entre el afuera y el adentro, que es esta experiencia que te hace sentir, que es la famosa experiencia como del flow famosa, pero que hace sentir a una persona altamente sensible usando su alta sensibilidad para lo mejor para su vida, ¿no? Sí, Entonces, y como tú dices, es el cuerpo. Entonces tiene que mirar, si le molesta mucho el tacto, entonces de pronto es una persona más clarisintiente, que siente más cosas. Y si de pronto es que se tapa los oídos, es a vos. Si de pronto es una persona que la parte visual, entonces llegan las imágenes. Es una persona que, aunque hay más sentidos internos en cuanto a la intuición, se pueden catalogar como similares y empezar por ahí, por esa parte. Por eso es que está buena la unión cuando tú explicaste lo de la amplitud de los sentidos de esta manera. oye, Marcela, y ahorita me gustaría, si te parece bien, nos vamos a algunas preguntas, ¿no? Sí. Pero me gustaría, si quieras compartirle, porque esta experiencia que tuviste tú de pasar como de este mundo financiero, de este, ¿no? A poderte atrever a explorar otras áreas y que creo que hay mucha gente que no necesariamente tienen que dejar su trabajo porque a lo mejor es su modo de supervivencia, no todo el mundo, pero ¿cómo puede alguien que dice, a ver, yo estoy inmerso en este mundo, ¿no? De, como dices tú, del cerebro izquierdo, ¿no? Pero siento que algo me falta, siento que esta parte de la vida me atrae, pero no es una cosa tan concreta, me da miedo. ¿Qué les dirías? ¿Cómo pueden? ¿Qué te gustaría compartirles desde tu experiencia y desde lo que sabes? Yo creo que lo más importante es tener en cuenta que siempre nos llama la atención un hobby, algo que abre eso que nos está llamando. Entonces, cuando yo no aguantaba mucho más, porque yo no le quería dar espacio a la intuición, no le quería dar espacio a la intuición y no le quería dar espacio a eso que me estaba llamando, entonces me cogió como, yo nunca he sufrido, por ejemplo, de ansiedad o de depresión, pero me cogió una cosa porque yo tenía que pintar y pintar y pintar y pintar. Entonces yo cuento esto mucho, eran como las 2 de la mañana y yo pintaba y mi esposo me decía, no te vas a acostar. Yo no puedo. Yo no me imagino cómo será una persona que es adicta a, por ejemplo, drogas, alcohol, porque yo sentía que tenía que pintar. Entonces, cuando uno no le da el espacio a esa parte creativa, ya Se sea, vuelve compulsivo. claro, o la persona que es súper buena en ingeniería y que no sé qué, pero sabe que le encanta tocar guitarra. Esa es la manera como tú empiezas a darle espacio. No tienes que decir, ya mañana no trabajo más en ingeniería, ya no hago más, me dedico a esto. No, Pinar, entonces vas mezclando las cantidades, un 80-20, después un 70-30, después, hasta para que no se haga muy duro, porque hay mucha gente que, cold turkey, como decimos, así, ¡pum!, ya, se me cambio. Entonces llega ese momento de noche oscura del alma, donde dice yo, ¿por qué hice esto? Entonces, esa sería una manera de hacerlo para que fuéramos a empezar a compensar. Y la parte del hobby, darte tiempo para ti, para ver qué es lo que te gusta, qué es lo que te llama. Ay, es que yo no soy buen escritor, pero siempre he querido escribir poesía. Escribe lo que te salga y empieza a mirar a ver qué pasa. Entonces, esa sería como lo más Fíjate, importante. me encanta que hayas mencionado la noche oscura del alma, ¿no? Que quienes no la conozcan es esos periodos por los que pasamos, ¿no? En los que
sentimos que las cosas pierden sentido, que no sabemos si lo que hicimos venía, si lo que queremos para adelante. Bueno, yo tengo algunos posteos de esos porque es un tema que me apasiona mucho y creo que a ti también te debe de apasionar, ¿no? Y me parece que es importante que lo veas así porque a veces la noche oscura del alma no es un final, es un túnel y necesitamos pasar ese túnel para llegar a una etapa de nuestra vida con más luz. Y entonces a veces la noche oscura del alma de alguien altamente sensible, es decir, me siento seco, me siento sin sentido porque no tengo como, no les, ¿por qué? Porque no estoy alimentando una parte de mí y necesito alimentarla, ¿no? Y entonces, a través de, a veces, en vez de asustarnos, podemos decir, bueno, ¿para qué estoy metiendo, para qué me entré en este túnel? ¿Qué me quiere decir esta etapa de mi vida y hacia dónde puedo volver a salir, ¿no? Yo creo que la noche oscura del alma es precisamente el empujoncito del alma, por eso se llama noche oscura del alma, y que te va diciendo, mira, es que puede que estés muy bien allí, pero aquí tienes que poner atención, porque esta es parte de la lección que viniste a vivir acá. Es importante. Padrísimo, me encanta que lo menciones. Y otra cosa que me gustó mucho que mencionaste es cómo a veces podemos caer en una compulsión cuando no le damos espacio a algo y a decir, a ver, ¿para qué lo estoy necesitando, no? Venga, esta necesidad de pintar, ¿para qué es? Porque yo siempre digo que donde hay un exceso es porque hay una falta. Entonces, si me estoy yendo al exceso es porque me está faltando qué, ¿a qué no le estoy dando espacio? ¿Qué? Entonces, mejor si hay una necesidad compulsiva de algo, a ver, venga, ¿para qué lo estoy necesitando? ¿Qué me está faltando? ¿No? Y recuperar ese balance. ¿Te parece si nos vamos a los comentarios y preguntas? A ver, vamos a ver, Marcela. Quien quiera poner preguntas y comentarios, aquí es bienvenida. Aquí alguien preguntó, María Álvarez, ¿cómo definirías la intuición? Yo definiría la intuición como la voz de tu alma, como voz interno que nos está diciendo en cada momento si vamos por ese camino o no. Y lo que utiliza esa voz del alma es precisamente las emociones para conversarnos y para decirnos si vas por el buen camino, si vas por donde no es, si tienes que ajustarte o no. Pero es simplemente eso. También lo definiría como el puente entre lo que estás recibiendo de las diferentes... Yo hablo de algo que se llaman las sabidurías y es de dónde recibimos la información que recibimos cuando estamos en el camino intuitivo. Y son diferentes fuentes, no siempre solamente, por ejemplo, como lo conocen muchas personas, esa voz interna que es en este mundo el yo es superior. Es otras fuentes, tenemos muchas fuentes para conectarnos. Todo es energía vibrando, aunque yo lo sienta en mi mano. Entonces, todo esto tiene una información que transmitirme. Entonces, cuando yo empiezo a conectarme con esas energías y con todo, me voy a dar cuenta de qué es lo que están diciendo. Entonces, es ese puente que me permite a mí leer la energía de todo. La otra forma, que es una de las que más me gusta también, es intuir, es aprender a leer la energía. Eso es todo. Qué importante que lo puedas definir así. Aquí también te pusieron, cómo definirías energía? Energía es vibración y vibración también es vibración, luz y onda. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta energía está presente, cuando no, siempre está presente. El único espacio donde no está presente esa energía es antes de que creamos cualquier cosa. Para no ser muy físico, hay un espacio que se llama el espacio-tiempo, pero allí no existe ni principio ni fin. No hay tiempo y no hay materia. No hay nada, pero también está el todo. Entonces es algo que desde este plano donde estamos, que es el tercer o cuarto plano, nosotros de pronto nos cuesta mucho trabajo entenderlo porque nuestra mente es muy lineal. Entonces es paso 1, paso 2, paso 3, y eso sí que soy yo, pasos, pasito y pasito. Pero nos damos cuenta que somos seres multidimensionales y que desde este punto de vista podemos empezar a entender que la energía es simplemente esa vibración que nosotros podemos captar. Muchas veces cuando uno aprende a sentir, lo puede hacer simplemente con la mano. ¿Y en cuántas partes no hemos visto que uno hace esto, se frota las manos y empieza a sentir la energía, y empieza a hacer la bolita de Lo energía? primero que le enseñan a uno, ¿no? En un curso. Exacto.
lo primero que le enseñan a uno. Eso es todo, eso es simplemente. Entonces, cuando uno está intuitivamente leyendo la energía, yo me puedo conectar a la energía de Mariana, aún desde aquí. Cuando personas terminen de ver este live y que, por ejemplo, en tu parte de Instagram, ellas se van a conectar a la energía que se creó a través de todo esto. ¿Y cómo crees que estamos transmitiendo en este momento? Todos son ondas. Y eso los hace sentir algo, y esa es la intuición en la que deben de confiar, ¿no? Y por eso aquí alguien nos ponía, es observando el cuerpo, pues sí, ¿no? Marcia, es como me regreso y digo, ¿a qué me hizo sentir esto? A ver, una exaltación, una tensión, ¿cómo me estoy sintiendo con esto? Y si hay personas que no la están sintiendo tan fácil, simplemente observen el cuerpo de una manera más general. Esto le pasa mucho a las personas que no están conectadas muy intuitivamente. Cuando entren al espacio, observen el cuerpo como el todo. ¿El cuerpo se va para adelante o el cuerpo se va para atrás? Empiecen a mirarse. Si hay un sitio en el que tú entras y el cuerpo se va para adelante, está bien, estás leyendo algo positivo. Pero si el cuerpo empieza así y o tú conoces a alguien y tú eres así, ¿qué pasa? Eso te está diciendo que esa energía no se está conectando contigo, pero tú no te estás dando cuenta que estás leyendo esa energía, pero el cuerpo ya te está diciendo para atrás, para atrás, para atrás. Y uno no lo entiende de esa manera porque a uno no se lo han explicado de esa manera. Es la sabiduría interna, ¿no? A la que a veces le hacemos poco caso y que decimos, híjole, si me hubiera escuchado, yo sabía que por aquí no era, ¿no? Sí. Mira, Oye, Mariana, eso es algo porque una de las veces para mí, aquí en Estados Unidos, pues donde yo vivo, a pesar de que en Nueva York no atracan mucho, ni es una cosa pues así, nada, pero yo venía de trabajar y tenía la parte de atrás del carro abierta porque tenía unas cajas de unos productos de cereal y unas cosas, y me paré, cuando eso estaba en Queens, tenía que pasar por Queens, y me paré a echarle gasolina al carro. La persona había dejado, cuando eso no ponía el seguro de las puertas y eran los cuatro puertas que se aseguraban, pero como yo había metido la caja atrás, todas las puertas estaban abiertas. Cuando a mí yo estaba echando gas, una niña se me arrimó y me dijo, ¿usted sabe dónde queda Douglaston Parkway? Y yo la miré. Mira, el mundo se volvió despacio, relento. Y yo decía, aquí está pasando algo. Pero cuando eso yo era en el mundo corporativo, yo no entendía qué estaba pasando. Yo dije, aquí hay algo raro, ¿qué está pasando? Era como si ella me estuviera hablando despacio, despacio, y yo decía, no siento peligro, pero hay una situación extraña. Cuando yo terminé gasolina y me metí al carro, me di cuenta que me habían robado la cartera del carro. Y en ese momento fue cuando yo empecé a entender que yo no le estaba poniendo cuidado a lo que a mí me estaba diciendo esa sabiduría interna. Y ahí fue cuando empezó otra vez la apertura a leer y a empezar a entender qué me estaba sucediendo. Entonces empecé a incorporar, por eso dije que una de las cosas era incorporar un 20% con un 80%. Empiézate a meter de lado, hasta que ya llegue el momento. Ya. Qué importante que des este tip porque, ¿no? Para las mentes muy lineales que estamos tan occidentalizadas, ¿no? El decir 20-80 nos ayuda, ¿no? A decir, bueno, no es un 100, ¿no? Entonces voy pasito a pasito, ¿verdad? Y a los que nos estén escuchando que tengan como esta inquietud de quiero explorar otros terrenos, pero me da pánico porque no voy a perder lo que hasta hoy me asegura mi sobrevivencia. Y bueno, a ver, es un poquito. Y si aparte tú vas a sentir, no va por aquí, no va por aquí, ¿no? Oye, mira, Jackie Logola, Jackie nos ha hecho muchos comentarios muy bonitos y gracias, Jackie, dice qué buen live, qué buenas maestras. Y nos preguntaba ella, la alta sensibilidad es genética. Sí, Jackie, hay estudios que comprueban que se va transmitiendo, puede tener que ver mucho con la genética. O sea, generalmente, ahorita que se está empezando a hablar de personas altamente sensibles, a mí me pasa mucho que llegan papás, me platican y de pronto me dicen, ay, pero es que yo soy así. Yo nunca me había dado cuenta, yo siempre fui así y no. Entonces, bueno, pues qué maravilla que podamos también descubrir, ¿no? Quiénes somos a veces a través de los hijos, ¿verdad? Y por aquí te ponían Aunque también, mira. yo quería decir una cosita ahí sobre la genética. Sí puede, bueno, no sé, me imagino que tú sabes mucho de esto, obviamente, y que sí ese pasa a través de los genes, pero también hay que acordarnos de algo muy importante y que ya existe la epigenética y que la epigenética está diciendo perfectamente que tú puedes cambiar las condiciones a través del ambiente donde vives. Entonces, no estás determinado completamente de que porque tú no tienes esa habilidad y no eres altamente sensible, entonces tú no lo puedes hacer porque como no está en mis genes, eso todo se puede cambiar porque No, sí, claro. ya toma esa información del ambiente. Sí,
Y también es importante decir que la sensibilidad así es. O sea, hay gente que tiene estas características que, ¿no? Que siempre describo que las hacen altamente sensibles. Pero hay personas que son muy sensibles en un área, que no necesariamente cumplen todo, que por su experiencia de vida o por lo que han desarrollado, por su tipo de crianza, se volvieron muy sensibles hacia algo, aunque no cumplan con todas. Y eso también es alta sensibilidad en cierta área de tu vida, ¿no? Entonces también eso es importante, ¿no? Para que no... Y mira, nos dice P-de Luna. Mi intuición es la que me dijo que es tiempo de terminar mi relación, pero siendo una persona altamente sensible, paz, para que sepan los que no, que así se abrevia paz, me está costando y doliendo un buen. ¿Qué te gustaría compartirle ahí, Marcela? Claro que sí, es que esto es una de las partes más importantes, que viene, eso es como quien dice parte del territorio. Como eres tan capaz en el sentido intuitivo y tienes esos sentidos tan abiertos, entonces lo que tienes que hacer, para mí, lo que funcionó mucho, porque yo me acuerdo que a mí me dio muy duro una relación donde yo iba a terminar hace muchos años y era la persona con la que yo creía que me iba a casar y ahí fue esto, yo terminé a raíz de una cosa completamente intuitiva, yo no tenía pruebas, yo no tenía nada, pero yo supe, hice lo que tenía que hacer y terminó la relación, casi me muero. ¿Qué hice? Lo primero que hice en ese momento, como estaba tan joven, yo dije que no me vuelvan a hablar de él, no quiero saber nada, yo nada, se murió, lo enterré. Pero lo que más me ayudó fue guiarme en una parte de un hobby o algo que a mí me gustara, que a mí me encantara. Y en ese momento también fue otra vez el arte, era la acuarela. Entonces yo me dediqué a hacer acuarela, a buscar otras cosas, a mirar otro espacio. ¿Por qué? Y esto es muy importante, la persona que hizo la pregunta. Cuando tú eres altamente sensible, hay una tendencia delicada que yo he visto, no he estudiado científicamente, pero he visto, y es que lo que nos sucede duele tanto, porque es magnificado, que tendemos a crear caminos neuronales que se quedan con esa experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo y pienso en cómo fue que lo eché. O echar en colombiano quiere decir como salí de él. O que me puso los cuernos, como que me quemó el rancho, como dicen en Guatemala. Entonces, ¿qué pasa? Que uno tiende a volver a pensar en todo eso, a volver a pensar. Cuando tú empiezas a pensar una y otra vez en eso, estás haciendo esos circuitos neuronales todavía más fuertes. Va a ser más difícil que puedas separar. Entonces, ¿qué empiezas a hacer? Llega ese pensamiento, ahí mismo sentiste la emoción, se manifestó en el cuerpo, cambia la hoja, porque tuviste tiempo de observación. Cuando te observaste, tú ya vas a decir, ya no más, no, ya, pienso en otra cosa, cambio el chip. Y va a doler, y va a ser difícil, y va a ser complicado, no va a ser tan fácil. Pero pasa el tiempo y tú te vas a dar cuenta, completamente capaz, y ya lo hice. Entonces esa sería una de las, para mí, lo más importante que empezaras a hacer. Ay. Pues muchas gracias, Marcela. Ahora sí que estaba viendo qué más preguntas había, pero ya se nos acabó el tiempo. Y creo que teníamos más preguntas. A ver si podemos hacer otro, ¿no? Para toda la gente que dejó preguntas, ¿no? Y antes de cerrar, bueno, te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación, que hayamos compartido este espacio, ¿no? Desde estas dos experiencias de la alta sensibilidad. Y para quienes quisieran escucharte, yo creo que puedes decirles dónde pueden escuchar tu podcast, el curso que tienes, todo para quienes les haya interesado el tema y se hayan sentido identificados. ¿Me escuchaste? Me pueden encontrar como sí, Marcela H-E-D de dedo E en Instagram. Pero lo más interesante es que tienen muchos recursos en la comunidad de alquimia personal. Si ustedes escriben en la página web alquimiapersonal.com, alquimia con K, o simplemente hagan una búsqueda en Google, alquimia con K, alquimia personal, van a ver el podcast que la semana pasada salió con Mariana, que me pareció excelente. Tuvimos muy buenos comentarios acerca del podcast porque a la gente le encanta que mezclemos esta parte izquierda o derecha. Y también me puedes encontrar en YouTube, porque en YouTube estoy subiendo más cosas con más información, sobre todo porque una de las cosas más lindas es que logremos la alquimia a través de las herramientas que tenemos. Y la alquimia es esta transformación, ¿no? Entre unir, como dices tú, 80-20, entre unir mi parte racional, occidental, lo que sea, con mi parte intuitiva, y entonces en la alquimia los alquimistas mezclaban, ¿no? Y de ahí ya salía algo nuevo. Entonces, en la vida de cada quien puede surgir algo nuevo. Y bueno, me quedo muchísimo con esta parte de los hobbies, ¿no? Que yo les diría a quienes
Los hobbies son un gran medio de exploración para conocernos. No dejen de explorar, ahora pruebo esto, ahora pruebo lo otro. No sean rígidos de yo ya no puedo probar, sino que es a través de los hobbies que podemos empezar a meter este 20% a nuestra vida, sobre todo cuando sentimos que está tomada al 100% por algo y necesitamos espacio. Y bueno, para quienes me están preguntando, el curso de alta sensibilidad online, ya lo hice online, antes lo daba presencial, está en marianagarciaquintana.com.mx y ahí está el curso. Son varias sesiones con imágenes también y bueno, y pues igual me pueden encontrar aquí, ¿no? Marcela, ojalá que volvamos a reunirnos pronto. Te agradezco, me encantó platicar, como te dije, y me encanta que nos compartas todo este mundo de intuición y sabiduría que tienes y compartes. Gracias a ti, Mariana, y a toda la comunidad. Y seguro que esta no va a ser la última vez. No. Y bueno, gracias a todos, les agradezco y nos vemos próximamente en otro Diálogos entre Alquimistas. Estén pendientes ahí, yo les avisaré cuando hagamos algún otro diálogo entre alquimistas o algún otro proyecto que seguramente surgirá con Marcela. Gracias a todos.